Bienvenidos, bienvenidas a Horizonte Sur Global, el programa semanal de política y noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. En este caso nos vamos a ir a continente europeo porque en Francia este domingo llega la segunda vuelta a las elecciones parlamentarias donde se van a votar 577 integrantes de la Cámara Baja. Y decíamos segunda vuelta, puede sonar extraña para nuestra región, pero hay que decir que la Constitución francesa contempla justamente que para que un candidato gane en primera vuelta a la Asamblea Nacional tiene que obtener la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos. Y es la tercera vez del año en la que los y las francesas acuden a las urnas. La primera vez fue para las elecciones al Parlamento Europeo, donde el oficialismo perdió frente a la extrema derecha, liderada también por Marine Le Pen, y fue allí donde el presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea, llamar a elecciones anticipadas, que son justamente estos comicios de los que estamos hablando en este momento. Y esta decisión de adelantar las elecciones terminó con los resultados alarmantes del pasado domingo, el domingo 30 de junio. El partido de Marine Le Pen sacó el 33% de los votos en primer lugar, un partido de extrema derecha. En segundo lugar quedó el Nuevo Frente Popular, un espacio que podemos caracterizar como de corte progresista o de izquierda, con el 27% de los votos. Y en un tercer lugar, allí lejos, quedó el espacio Juntos, que es el espacio que representa el presidente Emmanuel Macron, con un 20% de los votos. Y la realidad es que estas elecciones son muy importantes porque lo que resulte de esa Asamblea Nacional, por el tipo de sistema político que tiene Francia, va a determinar no solo el rumbo de Francia en los próximos años, sino también qué pase con este segundo mandato de Emmanuel Macron allí en Francia. Y en un momento en que claramente avanzan las ideas xenófobas, ideas racistas, las políticas de corte neoliberal, de las cuales también el presidente Emmanuel Macron tiene muchísima responsabilidad. Sobre todos estos temas estuvimos conversando con Nara Cladera. Ella es representante internacional de la Unión Solidaria y también cosecretaria federal del Sindicato de Educación Solidaria. En primer lugar, a Nara le preguntamos en qué contexto social, político, económico se dan estas elecciones a segunda vuelta parlamentaria en Francia. ¿Cuáles son las causas, según su perspectiva, que permiten el avance de una extrema derecha y si justamente la podemos llamar de esta manera, el espacio que representa Marine Le Pen, como extrema derecha? Vamos a ver lo que nos decía. En primer lugar, muchísimas gracias. Y bueno, además no es una voz personal y hablo en nombre de la Unión Syndicale Solidaire, que es bueno, una central sindical aquí en Francia, que nos reconocemos en un sindicalismo de lucha, de transformación social, que trabajamos, por supuesto, de manera unitaria, sobre todo en este momento con la CGT, con la FSU y otras organizaciones sindicales también, ¿eh? La CFDT, el UNSA. Estamos en un arco anti, bueno, que aquí la terminología es lo que usamos es extrema derecha. Bueno, con evidentemente este resultado de estas elecciones parlamentarias que vienen después de elecciones a diputados europeos, ¿no? Hubo primero y dado el resultado donde el partido del gobierno, del partido de Macron, había tenido un número de votos muy escaso, y la extrema derecha ya salía como primera fuerza. El presidente decide, bueno, eh, cerrar el Parlamento, digo, y llamar a elecciones parlamentarias. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero evidentemente las ideas de extrema derecha, porque, bueno, el peligro es eso, en realidad, ¿no? Es cómo y por qué, ¿no? Tu pregunta es muy importante, el por qué la ideología de extrema derecha está ganando
ganando y ganando también en nuestro cono sur, ¿no? Ustedes con Milei ya hace 6 meses, digo, también bueno, es un gobierno de extrema derecha, no sé cómo ustedes lo analizan, pero bueno, visto de aquí, es esa la terminología que usamos. Y bueno, esto viene, es un proceso relativamente largo y a su vez para la historia es corto, ¿no? Son los últimos 30 años de medidas neoliberales que fueron encreyendo. Esas medidas poco a poco fueron debilitando los servicios públicos, empobreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras, reduciendo derechos, ¿no? Es todo un proceso con una aceleración los 10 últimos años, ¿no? Digamos, desde Sarkozy hubo una aceleración de la falta de financiamiento de los servicios públicos y un corte de derechos para los trabajadores y trabajadoras brutal. Em, Pensamos, bueno, y eso también arraiga, bueno, y además en paralelo la propia situación del capitalismo en su globalidad, ¿no? Con una desindustrialización de Francia que viene ya carreando desde ya 40 años, con una problemática de desempleo cada vez mayor. Bueno, y eso es una tierra fértil para las ideas de la extrema derecha que claramente defienden primero la culpabilización de los extranjeros que vienen a sacar un clásico, ¿no? Entre comillas, el pan a los franceses y a las francesas, eh, y con que además, bueno, la extrema derecha aquí se nutre de todo el pensamiento colonial, es decir, no nos olvidemos que Francia es un estado colonialista y que evidentemente todo el tema del racismo y de la discriminación eh, contra aquellos y aquellas que aparentan ser, a pesar de ser segunda o tercera generación ya franceses y francesas, eh, por el color de piel y los rasgos, suelen ser en fin, asociados a África del Norte o África ecuatorial, ¿no? Con el tema de todo el racismo con relaciones a las poblaciones que hicieron parte del imperio colonial francés, ¿no? Pero hay que ver que Macron, sobre todo en su segundo gobierno, viene acelerando, poniendo leyes que valorizan las ideas de extrema derecha. Es decir, acabaron de sacar hace 6 meses más o menos la ley que se llamó la ley de migración, que reduce bárbaramente los derechos de aquellos y aquellas que llegan a Francia, reducen los derechos a las ayudas sociales, ¿no? Pero esto viene todo un proceso ya de tiempo, digo, los últimos 10 meses, 10 años, nosotros trabajamos con trabajadores y trabajadoras sin papeles, ¿no? Es uno de nuestros ejes sindicales justamente es defender esos trabajadores y trabajadoras sin papeles, porque son doblemente explotados, ¿no? Justamente porque no tienen papeles, la patronal se puede permitir bajos salarios, condiciones de vida eh, aún más difíciles que los trabajadores y trabajadoras que tengan papeles, ¿no? Y hay cada vez menos, el tema de los papeles para los extranjeros
hay cada vez menos autorizaciones de trabajo y esto es una dinámica que ya viene hace 5 o 6 años, ¿no? Y con un golpe muy, muy fuerte que el gobierno Macron eh, utilizó de golpear el movimiento social en no atribuyendo, no queriendo negociar el tema de las jubilaciones y todo el movimiento de la lucha que hubo el año pasado en defensa a las jubilaciones, ¿no? Fue un movimiento social muy potente con una unidad sindical, un arco muy amplio, muy unido y habíamos logrado realmente un movimiento muy fuerte con 1 millón de personas en la calle, decir cosas, y el gobierno pasa la ley de manera, es una ley decreto, ¿no? Con el 39, el 49.3. Y eso también hace con que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren que digamos, la lucha colectiva, la lucha, ¿no?, sindical, no llega no llega a ser, no llega a tener frutos, ¿no? A pesar de los días de huelga, a pesar de todo el esfuerzo. El gobierno también, haciendo pasar su ley de manera muy despótica, a pesar de ser en el marco de la Constitución, también perjudica. Digamos, la población se encuentra en decir que una vez más no son respuestas del movimiento social que pueden resolver el cotidiano. Y más aún se vuelcan a esas respuestas muy cortas que sabe hacer la extrema derecha, ¿no? En esta segunda parte de la entrevista a Nara Cladera, le preguntamos por una situación muy particular que sucede allí en Francia, que es que conviven justamente un sindicalismo muy combativo, con un alto poder de convocatoria en las calles, con grandes movilizaciones, y a la vez una extrema derecha que está canalizando la mayoría de los votos. Bueno, la pregunta es justamente cómo conviven esas dos realidades y por qué cree que la ultraderecha termina canalizando justamente en las urnas los reclamos que en la lucha social terminan reivindicando las centrales obreras. En Francia es muy particular porque por un lado tenemos un porcentaje de afiliados y afiliadas muy pequeño, es decir, solo estamos en 8% más o menos de esos trabajadores y trabajadoras están afiliados y afiliadas, pero paradojalmente hay efectivamente se puede, en fin, construyéndolo, en fin, es todo un proceso, ¿no? Pero construyéndolo, efectivamente hay una capacidad de movilización que en sus momentos, en algún momento puede ser importante, ¿no? Pienso que es el tema de la unión sindical, a pesar de que somos centrales sindicales, bueno, la unión hace la fuerza, no es una novedad, ¿no? Mismo si hay un arco de sindicalismo más combativo, que es la CGT, FSU y nosotros de Solidaire, ¿no? Pero ese marco contra la extrema derecha eh, es más amplio, ¿no? Yo pienso que lo que tú marcas, pienso que hay casi el tema ese es muy importante, es decir, pienso que nosotras, ¿no? Fuerza sindical, el tema de la fuerza política que tiene el sindicalismo, el rol político que tiene el sindicalismo, justamente que cuando estamos luchando esa fuerza política, digamos, en la movilización, el trabajador, la trabajadora lo puede ver y constatar. eh, el problema es que justamente con el tema de las elecciones se disocia eso, de alguna manera, ¿no? Y los propios partidos de izquierda, ¿no? No disocian eso, ¿no?
y dejan de lado las organizaciones sindicales, ¿no? Y bueno, y también estuvo todo entonces, justamente todo el debate dentro de nuestras organizaciones sindicales era, hay que hacer un llamado realmente de votar al nuevo Front Populaire, o no precisamos explícitamente llamar a votar y solo poner que no haya un solo voto para la extrema derecha, ¿no? En fin, la CGT, por ejemplo, llamó explícitamente a votar al nuevo Frente Popular. Nosotros en la Unión Sindical Solidaire no hemos llamado explícitamente porque de alguna manera pensamos que si lo hacemos, de alguna manera el sindicalismo como fuerza política pierde de alguna manera, ¿no? Y además estamos enfrentando en nuestros propios lugares de trabajo, bueno, trabajadores y trabajadoras que votan extrema derecha, que han votado extrema derecha, porque también, y eso es lo mismo un poco con todas las diferencias, pero lo que puede haber pasado con el personaje de Bolsonaro, o de Trump, o de Milei, que la extrema derecha, uno de sus argumentos es que están fuera del sistema, ¿no? Fuera del sistema, supuestamente, ¿no? Es decir, que nunca fueron gobierno, que entonces, digamos, hay una especie de, de- 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 de crédito que la población le está dando, ¿no? Bueno, eh, pero sí, estamos bastante aterrados y aterradas con lo que está pasando, y además está habiendo, bueno, un clásico, ¿no? Un aumento de agresiones muy fuertes, porque los grupos fachos, ¿no? Los grupos organizados de extrema derecha, que ya se vienen organizando hace tiempo, esto no es nuevo, pero salen a la calle, es decir, tenemos militantes obviamente agredidos, también compañeros y compañeras LGBTIQ, K más también, y obviamente hay un aumento de agresiones racistas que es muy asustador. Mm. Para continuar la charla con Nara, le preguntamos justamente sobre la necesidad de formar esta gran alianza como es el nuevo Frente Popular para enfrentar a las políticas neoliberales y de extrema derecha de Marine Le Pen y, bueno, cuáles son los límites de armar un gran frente electoral con representantes de los gobiernos anteriores, como pueden ser el expresidente Sarkozy o el actual presidente Emmanuel Macron, que justamente Nara considera que sus políticas potenciaron justamente las políticas de extrema derecha. Vamos a ver lo que nos decía. eh, para mí, digo, a mí mi herramienta de lucha es el sindicalismo, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo son de manera unitaria, volanteadas, porque estamos yendo todas las mañanas a la estación de tren, por ejemplo, a las diferentes estaciones de trenes, y el volante, por ejemplo, explicita, en fin, uno de los volantes es por qué la extrema derecha no va a ser una ayuda para los trabajadores y trabajadoras, y estamos explícitamente todas las leyes que votaron o que justamente no votaron, y claramente en qué el gobierno de extrema derecha, al contrario, va a golpear aún más a todo lo que son derechos sociales, y claramente en todo lo que es salarios, y reducir ayudas, etcétera, ¿no? Bueno, eh, eh, y además me parece muy importante que en nuestros lugares de trabajo eh, aumentar justamente la lucha sindical, porque lo que está pasando es que el tema, si uno basa todo en el resultado de las elecciones ahora en el segundo turno, es decir, el nuevo Frente Popular, que es un proyecto interesante, en fin, con todos los límites y todas las complejidades internas, de que, bueno, hay una troja de anécdotas, de problemas internos entre los diferentes partidos que hacen el frente. Bueno, no quiero entrar en esa, no es no, pero bueno, pero es una herramienta que era importante montarla, ¿no? Con todos sus límites. Pero que de cualquier manera
van a estar muy por abajo del número de diputados y diputadas que la extrema derecha va a ganar, de cualquier manera. Porque, ¿qué pasa? Porque es el número de diputados, es decir, el grupo mayoritario, es muy probable que el presidente va a estar obligado, entre comillas, a nombrar un primer ministro o una primer ministra del grupo parlamentario mayoritario, ¿no? En fin, pero tienen que llegar a una mayoría absoluta que todavía no llegarían igual solos, ¿no? La extrema derecha. Entonces, digo, para mí y para nosotros y nosotras, el frente, digo, la herramienta de lucha y cuando la extrema derecha no se oye más, es cuando el movimiento social está en la calle y estamos en una lucha con los trabajadores y trabajadoras. Es decir, durante todo el movimiento por las jubilaciones, digo, no se oyó a Le Pen, inclusive, en fin, se callan porque no son sus banderas. Y es ahí que tenemos que ganar, en la calle y con reivindicaciones que mejoren las condiciones de vida de la población. Eh, y bueno, y el tema del partido, bueno, es un instrumento ahora para las elecciones, pero no es la lucha de fondo. Es decir, justamente la fuerza del sindicalismo es eso, que no paramos en la campaña electoral. La lucha es todos los días y bueno. Para finalizar y ya en la recta final, en las últimas horas, frente a la segunda vuelta al Parlamento en Francia, le preguntamos justamente a Nara, bueno, según los datos que se conocen, ¿qué se espera que suceda el domingo? Y bueno, ¿qué llamado hace personal y también colectivo desde el espacio que ella representa? Bueno, que cuente justamente por qué es necesario llamar y ir a las urnas para votar contra la extrema derecha. No, obviamente que tenemos que en este momento, en esta semana, seguir volanteando y seguir haciendo con que inclusive, digo, volantear hoy en día, bueno, estamos yendo a las 6, entre 6 de la mañana, bueno, temprano, no es fácil, es decir, hay muchos jóvenes inclusive que no aceptan el volante, claramente, o sea que estamos en, uno siente que realmente han ganado ideológicamente de manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, obviamente ni un solo voto a la extrema derecha, la herramienta ahora para votar sí, votar, bueno, es que es más complejo porque según los municipios eh, hay que votar al candidato o a la candidata, no obligatoriamente de izquierda, pero que tenga más chances de ganar en contra al candidato, a la candidata del Rassemblement Nacional. O sea que no es solo llamar a votar por la coalición de izquierda, ¿no? Es ver en cada lugar donde estamos cuál es la mejor manera de ganarle, ¿no? Y bueno, y seguir en las calles y seguir sobre todo en nuestros lugares de trabajo, tratar de convencer, ¿no? Convencer poco a poco y que además la lucha igual sigue al otro día, el lunes de mañana hay que seguir. Y después también frente a un gobierno de extrema derecha, yo, por ejemplo, soy funcionaria pública, soy maestra. Bueno, también tenemos nos estamos reuniendo la intersindical para saber qué vamos a hacer frente a un ministro de extrema derecha, ¿no? Boicotear todas las reuniones, no aceptar, bueno, y ahí también vamos a tener
que enfrentar sin duda una represión que acá, bueno, mismo si hay una represión, en fin, yo siempre tengo mucho pudor cuando estoy hablando con un hermano, una hermana del Cono Sur o de América Latina cuando hablo de represión, ¿no? En fin, con todas las comillas, porque digo, no hay forma de comparación, ¿no? Pero, bueno, pienso, tener que enfrentar un gobierno que no, que bueno, que con una onda de extrema derecha, los frenos y la ley no es respetada. Y una gran preocupación que sabemos perfectamente lo que hace la extrema derecha cuando llega al poder, ¿no? Sabemos cuándo llega al poder, pero no cuándo va a dejar el poder, ¿no? Y esa es la preocupación, ¿no? Llegaron por las urnas, llegaron todo de manera muy limpita. Bueno, ¿qué van a poner qué marco van a construir para seguir en el poder, ¿no? Llegamos al final de este programa. Antes los queremos invitar a que formen parte de la comunidad de Barricada TV. Pueden escanear el QR que en este momento se encuentra en pantalla y con un aporte nos ayudan a sostener esta pantalla alternativa, popular y comunitaria que intenta hacer un periodismo crítico y autogestivo y bueno, permiten que estas noticias y esta perspectiva pueda seguir existiendo. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.